durante el primer trimestre, en el mes de noviembre, recordaréis que habéis tenido una serie de charlas, habéis hecho actividades. ¿Os acordáis el 25 de noviembre cómo fuisteis al ayuntamiento, a la manifestación, a la lectura del manifiesto de la violencia de género? Entonces, hoy, para continuar todas estas actividades de convivencia, contamos con la presencia de Maite Pagazaurtundúa. ¿Vale? Vais a permitir que os lo voy a presentar con 4 pinceladas. Os voy a contar. Mira, Maite es guipuzcoana, nació en el Grande, me parece, que por eso ese apellido tan complicado. Ella estudió en Bilbao y ha estudiado filología hispánica y filología vasca. Ha sido parlamentaria en la comunidad autónoma vasca. Ha sido también concejal. Es presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Esta fundación lo que hace es promover y divulgar los valores democráticos y la defensa de los ciudadanos. También es escritora. ¿Vale? En el año 2004 escribió su primer libro. Es un libro autobiográfico, igual os suena, que se llama Los Pagaza, parte de su apellido. Es la historia de una familia vasca, autobiográfico de su familia, y en donde también relata el hecho de que ella sea víctima del terrorismo por la muerte de su hermano. Y en el 2010 ha publicado su último libro, y es una novela juvenil, ¿de acuerdo? Entonces, Maite, yo tengo aquí, lo voy a leer. Es una mujer comprometida con la defensa de las libertades, los derechos de los ciudadanos, y la verdad que hoy tenemos el gran privilegio y el lujo de tenerla. Hecha esta pequeña presentación, yo le paso toda la palabra a Maite, que es realmente la que nos va a contar, la que nos va a decir, nos va a seguir formando en eso de que se llama educar para la convivencia. ¿De acuerdo, chicos? Bien, gracias. En primer lugar, muchísimas gracias a todos ustedes, a todos vosotros. Os diré que os voy a contar cosas que no he contado a mi hija mayor, que tiene exactamente vuestra edad. Con lo cual se me hace bastante raro, pero por otra parte supongo que me vendrá bien entrenar, porque hay algunas asignaturas pendientes todavía para explicar a mi propia hija cosas que afectaron a nuestra familia y que cambiaron el curso de nuestra vida e incluso el lugar donde íbamos a seguir viviendo. Os diré que yo voy a hablaros con toda sinceridad de cosas que al final tienen que ver con educar para la convivencia y cómo he llegado a ser experta en temas que tienen que ver con el acoso, con la estrategia de silencio que suele haber alrededor de las estrategias de acoso. Sé que habéis tenido información sobre el acoso de género. El acoso de género tiene la misma estructura que acosos de tipo sociopolítico, de tipo ideológico. Hay acosadores que pretenden el dominio absoluto de la persona acosada, hay víctimas inocentes de ese acoso y hay una espiral de silencio. Y en la espiral de silencio podemos estar todos involucrados, porque todos sentimos un enorme miedo a tener problemas que no nos afectan directamente, que creemos que no nos afectan directamente. Pero cuando veamos distintas formas de acoso veréis que al final cómo nos comportamos en el acoso de género, en el acoso de xenofobia, tiene que ver con cómo nos vamos a comportar o cómo podríamos comportarnos en acosos escolares, en acoso laboral o cuando se acosa democrática a una estructura democrática como la de nuestra sociedad. Vosotros sois muy jóvenes, pero vais a ser dentro de muy poco tiempo quienes vais a tomar las grandes decisiones de la sociedad. Os va a tocar dentro de muy poco. Y por tanto es pertinente que sepáis, porque todas las generaciones, y no falta una, tienen que enfrentarse a grandes desafíos. A lo largo de vuestra vida 3 o 4 veces vais a tener que tomar decisiones en las que vais a dejar a alguien tirado o no en una estructura de acoso. Os lo puedo garantizar. Por lo menos una vez en vuestra vida tendréis que decidir si miráis hacia otro lado y si luego os autoengañáis o si actuáis según sentido de la justicia. Lo que vamos a ver ahora, y yo os agradezco muchísimo que
que seguro que cuando terminemos, pues os agradecería que del mismo modo que yo voy a ser muy sincera con vosotros, pues vosotros también preguntarais. Porque hay una memoria del terrorismo que ha ocurrido durante 40 años que no tenéis, por suerte, porque hemos podido ir derrotando y quitándole fuerza a una estructura sistemática de acoso, especialmente en el País Vasco y Navarra. Pero hay secuelas, y algunas de esas secuelas son las que vosotros, pues tal vez si os asomáis alguna vez a los periódicos o a los telediarios, pues podéis tener alguna noticia y muchas dudas. A mí me encantaría que después de hablar yo, pues que vosotros os preguntarais con toda tranquilidad, aunque os dé vergüenza, pues todo lo que os ocurra. Antes de que empiece mi intervención, vamos a asomarnos a un documental. El documental no es exactamente histórico. Con esto quiero decir que en la estructura del acoso del terrorismo, en este caso de ETA, podríamos haber puesto otro documental sobre el terrorismo yihadista, y tal vez pues el año que viene pueda ser así, si lo desea la dirección del centro y vosotros mismos quedáis contentos. En la estructura del acoso y de los asesinatos de ETA, no todas las épocas históricas han sido iguales, y aquí no están determinadas, no es un documental periodístico, pero vais a recoger una serie de informaciones básicas de lo que han sufrido todo ese colectivo de personas a través de una serie de mujeres, 10 mujeres que hablan. Iréis viendo cada una de ellas la experiencia que os va contando y el año en que lo cuenta, el año al que se refiere. Pero no es historiográfico, no es periodístico, es más bien un símbolo. Y la idea general es que vosotros podáis absorber el testimonio y la vivencia de estas personas para que os pueda servir o para que podáis conocer. Y después de esto ya pues hablaremos, yo primero os hablo y luego ya pues esperaré vuestras preguntas, que son siempre lo más interesante, aunque no hemos empezado todavía y aunque sé que es difícil vencer pues el pudor. Así que si os parece, vemos el documental, dura 15 minutos. Venga. Muchísimas gracias por el silencio respetuoso mientras duraba el documental. ¿Esperabais que el documental iba a ser como ha sido? Pues las 10 mujeres que hablan en este documental hablan de una experiencia del zarpazo terrible de que han asesinado a seres queridos, sean sus padres, sean sus hijos, sean sus hermanos o maridos. Y en todo caso la motivación ha sido una motivación de tipo ideológico, pero que podría ser perfectamente aplicable a una motivación de tipo religioso. Si estuviéramos en lugar de estas 10 mujeres, hubiéramos retratado a mujeres que han sufrido los atentados de Madrid o Casablanca o cualquier atentado yihadista, nos estarían contando una parte parecida en aquello que se refiere a que un ser querido va a coger un tren. Puede ser un hijo, imaginaros, un niño de vuestra edad, como pasó en Madrid, que va a coger un tren y en el tren hay una bomba y lo mata. Entonces, ese desgarro, cuando el asesinato es motivado por una estrategia de poder, tanto sea de tipo ideológico o religioso, hay un desgarro en las familias que es de tipo máximo, porque no pueden dar sentido a lo que ha pasado. En el caso del terrorismo regional de ETA, hay un elemento añadido de destrozo, y es que ha habido una sociedad cobarde por una parte y consentidora, y que ha habido una parte de la sociedad que ha apoyado, que no ha sido neutral, ha sido más bien favorable a los victimarios, y las secuelas de eso todavía se viven. De hecho, cuando Teresa Díaz Bada hace ese alegato final, prácticamente está sin hacer todavía en la sociedad vasca, pese a que hemos conseguido, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha ayuda de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de los jueces, hemos conseguido que no sea rentable ahora matar. Pero las secuelas de toda una estructura de acoso sistemático están ahí. La perversión de los valores comunitarios, de la ética colectiva, está ahí todavía. Y falta mucho por hacer. En todo caso, en los testimonios de estas mujeres aparece también todos los elementos de una estructura de acoso y de una estructura de convivencia dañada. De eso os habéis dado cuenta, ¿no? Las pintadas amenazadoras
la justificación y el oprobio hacia la persona inocente, algo habrá hecho, la marginación social de aquellos familiares, de aquella persona que han sido asesinados. Imaginaros que esto es terrible. Y todavía hay niños de vuestra edad que están sufriendo los efectos, que todavía tienen vuestra edad y más pequeños que están sufriendo todo esto. Porque si bien los atentados terroristas han ido decreciendo en el tiempo y vosotros sois ya prácticamente la primera generación que casi no tiene memoria de atentados. ¿De cuántos atentados tenéis memoria vosotros? ¿Tenéis memoria de alguno? De los trenes. Y el de las Torres Gemelas. El de las Torres Gemelas. O sea, pero prácticamente de atentados regionales prácticamente no tenéis memoria. Y sin embargo hay niños de menos de 8 años que son todavía víctimas, hijos de víctimas directas de ETA. Con esto lo que os quiero decir es que en la memoria general un acontecimiento como un asesinato, incluso uno masivo, va esfumándose. Pero sin embargo en los entornos donde esto ocurre, el trabajo y el desgarro es muy permanente, tiene efectos de mucho tiempo y además hay que ayudar a que el duelo se desarrolle correctamente para que esos niños no se conviertan en adultos con ambientes absolutamente desestructurados. Os diré que yo hay muchas cosas de las que todavía no he hablado a mi hija, que tiene exactamente vuestra edad, porque he querido mantenerla un poco al margen, a ella y a su hermana, porque me parecía que estando yo tan involucrada como estaba en la denuncia de todas estas cosas, habiendo sufrido yo misma el acoso de la banda terrorista ETA y habiendo tenido que vivir en un régimen de escolta muy duro, necesitaba de alguna manera oxigenar un poco el entorno de mi familia. Hubo un momento, hace unos años, en que decidimos salir de donde vivíamos porque el entorno era muy agobiante. Yo tenía que ir siempre con una escolta muy directa. Incluso en un periodo de tregua ETA quiso buscar la manera de asesinarme, y que todo esto era muy duro, y el entorno social y educativo de mis hijas ocurría donde podía haber muchos niños que ahora mismo iban a ser partidarios de todo ello. Y yo pensaba que con vuestra edad, donde es tan importante lo que pasa con vuestros amigos, que es el momento en que los padres no parece que somos un incordio, parece, o igual lo somos, y sin embargo vuestros amigos, vuestras amigas, vuestras primeras relaciones son tan importantes. Yo pensaba que aquello iba a ser terrible para ella, justamente en vuestra edad, y tomamos la decisión de salir de donde estábamos viviendo. Durante los 2 primeros años le dijimos a las niñas, la pequeña no se enteraba de mucho porque era muy pequeña cuando nos fuimos, le dijimos que era por cuestiones de trabajo. No fue por eso. Y un buen día, yo no sé si vosotros lo hacéis con vuestros padres y vamos en el coche, ¿vosotros aprovecháis eso de que uno está conduciendo de vuestros padres para soltar las preguntas difíciles? Bueno, pues mis hijas sí. Íbamos en el coche, así como de despiste, y de repente detrás dice la cría: «Amá, ¿por qué nos fuimos?». Claro, te pilla tan desprevenido que te pilla en la mentira si es una mentira. Tuve que decirle: «Bueno, mira, cuando vayamos a casa mañana te explico». Entonces le tuve que explicar toda la verdad, que por supuesto ella sabía. Mi sobrino se quedó huérfano por un asesinato de ETA justamente con la edad que tenéis la mayoría de vosotros. Y yo descubrí, claro, cada uno de nosotros estábamos pasando un momento muy malo en la familia en aquellos tiempos, porque el mazazo que significa un asesinato en la familia es terrible, sobre todo cuando además la sociedad tiene esta situación ambigua, ¿no? Yo descubrí que estaba leyendo un libro y no entendía al principio por qué estaba leyendo ese libro y qué le aportaba ese libro. Claro, cuando os lo digan no os lo vais ni a creer, pero cuando os lo explique lo vais a entender. ¿Alguno de vosotros ha leído Harry Potter, el número 1? Yo he leído Harry Potter.
Y es mucho mejor el libro que la película. A ver, ¿quién ha visto la película? Bien. Bueno, ¿quiénes han leído el libro? Vale, bien. Esa es mi gente, los valientes. Vamos a ver. Yo no sé si en la película se aprecia suficientemente, pero ¿sabéis por qué mi sobrino, al que acababan de matar a su padre, que además lo habían matado después de un tormento de 9 años porque estuvieron a punto de matarle en 1994, no habíais nacido todavía vosotros? Y cuando lo mataron vosotros teníais 6 o 7 años, ¿vale? Cuando vosotros teníais esos 7 años mataron a mi hermano. Y cuando empezaron a acosarle no habíais nacido. Y en una familia, los primeros años de mi sobrino, el que tenía vuestra edad, cuando se quedó huérfano, pues habían pasado muchas cosas terribles. Les habían atacado la casa, habían pegado y amenazado a mi hermano, le habían quemado el coche 3 veces. Una de las veces que le quemaron el coche fue el día de los atentados de las Torres de Nueva York. O sea, ese mismo día que pasaba eso, le estaban quemando el coche. Para que os hagáis una idea. Bueno, mi sobrino se quedó huérfano con 14 años. Y el destrozo que tuvimos en toda la familia fue terrible. Y tampoco los adultos, y en esto tenemos mucha culpa, os escuchamos muchas veces. Le metimos el rollo para decirle que no había que vengarse. Le dijimos que la venganza no servía de nada, que la venganza te mataba por dentro, que lo que queríamos es que llegara a ser un ser humano que pudiera tener afectos, que pudiera estudiar, que pudiera ser una muy buena persona, que no se convirtiera en la misma mala gente que había sido su asesino, el asesino de su padre. Todo esto se lo dijimos y estaba bien, porque lo que le dijimos es correcto, pero no lo escuchamos y no nos dimos cuenta hasta cierto tiempo después. Hace muy poquito tiempo, hace un mes y pico, fue el juicio, detuvieron al asesino de mi hermano y lo detuvieron por un tema científico, por el ADN, porque él, por supuesto, quiso no dejar testimonio, pero claro, la ciencia avanza y afortunadamente pues con el ADN pudo ser detenido y pudo ser, por tanto, juzgado y pudo ser condenado. Y mi sobrino, el que tenía vuestra edad, ahora tiene 21 o 22 años y estuvo en el juicio con su hermano que acaba de cumplir 18 años. Por primera vez se enfrentaron a la realidad de ver al asesino de su padre y ver lo que es el ejercicio de la justicia, cómo es un juicio oral, qué ocurre, cómo se intenta defender el acusado con el abogado y cómo la fiscalía pues actúa pues intentando defender pues la ley y la justicia de todos. Y yo creo que para ellos fueron momentos muy importantes, porque por fin eran protagonistas junto a los demás adultos de la familia. Ya eran adultos, eran considerados como adultos, y en aquellos días fuimos al juicio la viuda, la madre de ellos y yo, porque otra parte de la familia tenía que quedarse cuidando a gente que está enferma, y con amigos, ¿no? Con amigos de su padre. Y fueron uno más. Yo creo que ahí quedó una deuda que teníamos pendiente saldada, porque hacíamos asambleas en el hotel, nos juntábamos en una habitación, su madre y yo que dormíamos en una habitación, con ellos que dormían en otra, y hablábamos pues qué íbamos a hacer, cómo íbamos a enfrentarnos al juicio, y las cosas más normales, ¿no? Esto de si vamos a un sitio a otro, si, bueno, en fin, las cosas domésticas, digamos, que hay que hacer cuando estás fuera de casa. Y ellos ya tenían palabra. Yo tengo todavía el elemento este de pena por no haberles escuchado más y descubrir lo que descubrí con Harry Potter. Cuando le vi leyendo en Harry Potter, un momento de despiste, dije: ¿por qué estás leyendo Harry Potter? Y me miró, que no sabía cómo explicármelo. Y dije: bueno, yo me voy a leer esto, porque me pareció que algo de importancia debía tener. Y cuando lo leí descubrí que Harry Potter es un niño huérfano, al que han matado a su padre y a su madre,
que se ha tenido que criar en un entorno con unos tíos horribles y que han matado a su padre y a su madre porque hay una gente, unos fanáticos que aborrecen a los que llaman sangre sucia, que aborrecen a los que no son como ellos, que aborrecen porque tienen un fanatismo de una manera de entender, en este caso, el mundo de la magia. Claro, quienes mataron a Alain, al padre de Alain, lo mataron porque no entendían que su padre se sintiera vasco y español, porque no entendían que hay varias maneras de ver la realidad y que en todo caso los sueños ideológicos o las manías o las pasiones de cada uno no pueden ir por encima del dominio de los derechos de los demás, de la vida de los demás, del respeto a que los demás tengan libertad. ¿Entendéis ahora por qué mi sobrino estaba leyendo Harry Potter de forma compulsiva? ¿Entendéis ahora que no es ninguna frivolidad lo que os estoy contando? Y que no le habíamos escuchado y por tanto él se tuvo que buscar la vida. Y encontró ahí, me imagino, algún tipo de complicidad con las cosas que le pasaban a ese crío. Y con las cosas como él, como Harry Potter tenía que enfrentarse a sus propios miedos, a su propia soledad, a la intolerancia y además hacer un trabajo activo frente a ese fanatismo que había llevado al asesinato absurdo de sus propios padres. Bueno, pues eso es lo que descubrió mi sobrino exactamente a la misma edad que tenéis vosotros. Y esto me da pie para que os hable del primer componente. Solo voy a daros 3 ideas y luego ya me preguntéis lo que os dé la gana. 3. Una, fanatismo. El fanatismo irracional del Harry Potter que matan a los que tienen la sangre contaminada o no quieren ser exactamente como ellos dicen que tienen que ser los brujos, ¿no? El fanatismo de aquellos que no entienden que haya libertad religiosa, como pasa con el yihadismo, o que no entienden que pueda haber maneras distintas de ver la realidad política, como es el caso de ETA u otros terrorismos. ¿Sí? El fanatismo, que no ha ocurrido una vez en la vida de la historia de la humanidad, no, ocurre prácticamente cada generación, y por eso es importante que os lo contemos. Si no fuera a ocurrir de nuevo, si no pudiera contaminaros a vosotros, yo no vendría a contaros esta historia, que sería solo historia prácticamente. Es que vosotros os vais a enfrentar a esta realidad en algún momento de vuestra vida seguramente. Y por eso permitidme que os lea algo. Hay un autor que tuvo el premio Príncipe de Asturias, es un escritor, es israelí, se llama Amos Oz. No suena, normal. Tiene unos libros muy buenos, para los valientes. Y en un libro que se llama Contra el fanatismo, que es cortito, escribe lo siguiente. Escuchad. El fanatismo es más viejo que el Islam, que el cristianismo, que el judaísmo. Más viejo que cualquier ideología o credo del mundo. Desgraciadamente, el fanatismo es un componente siempre presente en la naturaleza humana. Un gen del mal, por llamarlo de alguna manera. Y esto viene en la página 13 de un libro que se llama Contra el fanatismo, muy cortito. ¿Entendéis la idea? Cuando estamos hablando de terrorismo, en este caso hemos tenido un documental sobre el terrorismo de ETA, no estamos hablando de algo que está ahí puesto en el documental y ya está, no. Lo que queremos transmitiros es algo que hemos aprendido por experiencia muy dolorosa, pero algo que pensamos que os puede enriquecer. Saber que el fanatismo es algo que lo llevamos en el ADN, se puede manifestar o no. Y Amos Oz, que de fanatismos sabe un rato, porque ya sabéis que en Israel hay fanatismos cruzados de todos los estilos, sabéis esto, ¿no? Amos Oz, que se crió, que conoció las guerras cuando el Estado de Israel era un Estado recién nacido, que ha evolucionado desde el punto de vista personal muchísimo. El antídoto que ha encontrado contra el fanatismo es la literatura. Y lo que dice que la mejor manera para reconocer a un fanático es, ¿sabéis qué? Que no tenga sentido del humor.
Los fanáticos, y esto es científico, carecen absolutamente de sentido del humor. Son sectarios, son dogmáticos, son un rollo absoluto y son incapaces de reírse de sí mismos. Por eso no entienden que hay otras maneras de ver la realidad. Y me da igual que sea fanatismo de un tipo que de otro. Hay muchas maneras posibles de desarrollar el fanatismo. Y con esto lo que os quiero decir, y termino la primera idea, es que si tenéis algunos de vosotros, pues porcentualmente, pues igual 2 o 3 personas, tendréis una cierta inquietud, pues en algún sentido, pues a lo mejor pues de la ecología, o de la política, o de la democracia, o de la religión, del tipo que sea. Bueno, solo os digo una cosa, que no caigáis en el fanatismo, que no vulneréis derechos humanos defendiendo causas justas. Solamente esto, que lo apuntéis, porque los destrozos que podríais llegar a hacer sin enteraros son enormes. La segunda idea es la idea de la responsabilidad y la irresponsabilidad de los hechos cometidos. Por psicología humana, todos nosotros, cuando hacemos algo que no está bien, en general nos inventamos una película para justificarlo. A ver, en vuestros amigos, padres, hermanos, ¿no os parece que muchas veces intentan justificar cuando se hacen una faena? ¿La mayoría de la gente no intenta echar su responsabilidad fuera? A veces no pasa que os dicen a vosotros eso y pensáis, ¿a mí qué me estás diciendo si yo no he hecho nada? Sí, ¿no? Bueno, esto es general. Nos pasa a todos. Todos tendemos a pensar que todo lo hacemos ideal y que, en su caso, tenemos motivos para justificarnos. Bueno, pues esto, cuando ocurre con asesinos, es muchísimo más serio. Porque para justificar, puesto que ellos no se quieren sentir que son mala gente, todo lo contrario, los chavales de vuestra edad que se convirtieron en asesinos, que tienen todavía 20 o 20 y tantos años y están en la cárcel, no se sienten asesinos. No se sienten responsables de las cosas que han hecho, pero tanto los yihadistas como los de ETA, como lo que sea. ¿Entendéis? No se sienten responsables, se sienten víctimas y se sienten virtuosos. Yo no sé, ¿aquí hay algún profesor de filosofía? No. Bueno, pues hubo un filósofo alemán que ya no estaba, creo, en el plan de estudios, era muy difícil, pero muy difícil, que se llamaba Hegel. Y este filósofo definió el terrorismo. Definió el terrorismo como, desde el punto de vista subjetivo del terrorista, como la cara subjetiva de la virtud. El terrorista se considera a sí mismo virtuoso. Se considera que hace esto estupendamente, que nos está salvando a todos la vida, quitándonosla. ¿Vale? Y cuando hay una estructura alrededor que ampara o que está a favor de los asesinos, como a sí mismo no quieren sentirse culpables de haber hecho nada malo ni de haber ayudado en hacer nada malo, tienen que inventarse terribles excusas para no asumir nada de responsabilidad. ¿Os acordáis en el documental lo que ha dicho Teresa Díaz Bada de la sociedad vasca? ¿Entendéis ahora lo que pasa cuando salen 100.000 personas y dicen que a los terroristas los dejen sueltos? Pues ocurre exactamente que no pueden asomarse al espejo de esa responsabilidad. Por tanto, tenedlo en cuenta. Y pasamos a la tercera cuestión, el acoso. Vamos a ver, en este tema del terrorismo, habéis visto que hay inocentes y que hay acosadores que se convierten en asesinos. ¿Eso os ha quedado claro? Pero a lo largo del documental ¿no os ha quedado claro que había gente que miraba y no hacía nada? ¿Os ha quedado claro esto? Bueno, en todas las estructuras de acoso podemos ver cosas parecidas. Y ahora decidme, yo soy una persona de natural cobarde. Yo no soy una persona con un impulso bravo por naturaleza. A mí, vamos, me daba miedo de pequeña hasta nadar donde cubría. No soy una persona valiente. Lo que pasa es que no he sido capaz de tolerar cosas que me parecían aberrantes.
Vosotros no habéis visto nunca que le hagan a alguien una faena que no se merece, que es inocente, y mirar al otro lado porque, como decía Cristina Cuesta, ¿os queréis llevar bien con todo el mundo? Os voy a decir una cosa, y tal vez es lo más importante que os puedo decir. Quien no está con el acosado, está con el acosador. No os engañéis. Quien no está con el acosado, está con el acosador. Os podréis engañar, os podréis justificar, podréis mirar a otro lado, lo que os dé la gana. Pero en ese momento estaréis actuando con absoluta cobardía. Y estaréis estableciendo un patrón de futuro para la sociedad del futuro, de los mayores, de los adultos que tanto criticáis, que es exactamente igual que lo que criticáis. Porque cuando lleguéis a los puestos de trabajo, si admitís que un jefe acosador acose a un compañero laboral vuestro y le seguís el juego al acoso, estaréis edificando la sociedad que seguramente estáis criticando ahora. Porque somos nosotros los que hacemos la sociedad. Y vosotros, dentro de 8 años, no vais a tener excusa para echar la culpa a los mayores. Vais a participar de las estructuras sociales, que van a ser más caciques o menos caciques, más democráticas o menos democráticas. El mundo va a depender de lo que vosotros hagáis. Entonces es muy fácil decir los políticos, tal y cual. No. Todo empieza desde la base de nuestras propias relaciones sociales, personales y familiares. O sea, lo demás es un calco. Son estructuras que se van copiando. Y los espíritus de la sociedad de verdad no son las que ponen los papeles, son las que de verdad ponemos en marcha. Por tanto, esto nos lleva ya a la última derivada. Acoso de familia o sexual, acoso de xenofobia, acoso escolar, acoso laboral, grandes formas de acoso político como la que hemos visto, o qué ocurre cuando alguien, nuestro sistema democrático, que es imperfecto por supuesto, puede verse atacado por dentro por la corrupción de las estructuras o por fuera, porque alguien de repente quiera meterse en tu propio sistema, con terrorismo internacional o ataques pues, de otro país. Bueno, pues, todas estas cosas tenedlas en cuenta, porque como ciudadanos vais a tener que enfrentaros más de una vez en la vida a si sois cobardes o si de verdad creéis en la justicia. Y lo que hagáis va a tener repercusiones. Tiene repercusiones más allá de vuestra propia realidad. Y el patrón y el modelo de relaciones que se establece, si os acostumbráis a ser unos cobardes, vais a ser unos cobardes seguramente de mayores también. En fin, yo os lo planteo. Y os digo una cosa, ya tengo unos cuantos años, voy a cumplir 47. Tengo una hija de 14 y una hija de 11. No me arrepiento para nada de no haberme callado cuando había una injusticia delante. He tenido que pasar riesgos, sí, pero he vivido con muchísima más intensidad y con más libertad interna que si hubiera sido una de esas ovejas que van por el prado, que no se atreven a hacer nada, a decir nada, a vivir, a tener que acostumbrarse a vivir como les están dictando otros. ¿Tiene riesgos ser libre por dentro? Sí. Pero a la larga vale la pena, porque la gente que vive cortándose todo el día la libertad siendo cobarde termina con una cara, con una manera de vida, con un montón de mentiras a su alrededor extraordinarios. No sé, yo es lo que sinceramente pienso. Vosotros haréis lo que os dé la gana, pero bueno, desde la experiencia del tiempo os lo cuento porque desde luego creo que es importante que lo sepáis. Todos tenemos mucho miedo a muchísimas cosas en la vida, pero creo que sin ser temerarios, tampoco es cuestión de ir buscando tortas todo el día, sin ser temerarios, con un principio de la prudencia mínimo, no ser cobarde y saber
cuando te estás engañando, puede limitar el ejercicio de la cobardía y puede ayudar a que las relaciones de vuestro futuro y la sociedad del futuro sea un poquito más decente que muchas de las cosas que criticáis ahora. Bueno, yo con esto ya he terminado la chapa y ahora quiero preguntas. Muchísimas gracias.